forma simultânea. A ver se já te sale algo. Ahora sí me sale. Ah, perfecto, excelente. Ahora me aparece. Díganme ustedes si ven, po. Sí, ya puedo ver, ya puedo ver. Ya, perfecto. Así Si quieren que, partimos nomás, si quieren esperamos a alguien, como ustedes quieran. no, no, ya estamos en la hora. Jaime, ya puede empezar la transmisión también por redes sociales. Dame unos segundos para darle play a las transmisiones y le aviso para que empecemos. Está un Ah, poquito. perfecto. Dale, dale, perfecto, como ustedes quieran. Tengo un problema. Primero, disculpen por el atraso un poquito, unos par de minutos. Honestamente, estaba terminando la presentación, pero me faltaron un par de fotos y quería agregarla, no quería dejarla tan agreste, porque hay una parte que caché que está medio agreste, entonces como que no quise dejarla sin fotos, sin nada, como para que dé miedo, digamos. ¿Ya? Igual contarle o comentarles algo bien interesante, y es que la idea de esta charla surgió a finales del último campeonato de Chile Brewers. Ahí surgió esta charla, o la idea. Y la charla es responsabilidad no tanto mía, sino que es responsabilidad del Gonzalo, de Gonzalo Saavedra, que fue el que ganó la última competencia del campeonato de Chile Brewers. Ya. Básicamente lo que hicimos fue que una vez que se acabó la celebración, la actividad online, que no sé si ustedes recuerdan que hicimos, como de, digamos, como de cierre de campeonato, algunos nos quedamos conversando. Y en esa conversación surgieron muchas dudas, surgió una conversación súper entretenida, y entre esas surgió una conversación de parte de precisamente del Gonzalo, preguntando cómo medir bien su temperatura, ¿ya? ¿Cómo saber o a qué termómetro creerle? Porque él comentaba que cuando maceraba estaba midiendo con 3 termómetros distintos y los termómetros le marcaban cosas diferentes, y como que tenía dudas como a cuál creerle. Y su lógica en ese momento era que los termómetros de mercurio, que en su momento nosotros teníamos más, o creíamos quizás por tema de vivencia, que el que se usa en el hospital, podría ser el termómetro más, digamos, confiable. Y yo ahí conversando le contaba que no necesariamente es verdad. Hoy día vamos a ver que eso no necesariamente es verdad, pero de ahí surgió como esa idea completa de los sistemas de medición. Ya que nosotros habitualmente en cervecería hablamos mucho y hacemos o practicamos o planeamos recetas en función de ciertas variables. Ejemplo, nosotros planteamos que queremos hacer una fermentación a 18 grados, pero eso está en el papel, po. Queremos un pH 5.3, pero eso está en el papel. Si la pregunta del Estamos millón en ese listos. momento era, ¿cómo hacemos para que realmente esa medición que uno quisiera tener se cumpla? ¿Y cómo después confiarla? Porque se podría cumplir, como decía el Gonzalo, que él tenía en 1 o 2 termómetros la medida dada, pero otro le marcaba una cosa completamente diferente, o sea, a cuál creerle, básicamente. ¿Ya? Y la idea de la charla es un poco resolver esa pregunta y enfocarla obviamente a cerveceros caseros, dando ámbitos o dándole ideas sobre instrumentales no tan complejos, ¿ya? No tiene mucho sentido que hoy día nos pongamos a hablar de cromatógrafo de gases, de un HPLC, ni un turbidímetro. Sí, probablemente ninguno de nosotros va a tener la capacidad económica de comprarlo y no tiene ningún sentido hablar de eso, ¿ya? Probablemente los instrumentales que nosotros accedemos son a termómetro y potenciómetro, que es lo que nosotros más utilizamos, ¿ya? Y dentro de los planes de control vamos a ver al final que nos valemos también de algunos controladores y actuadores que sí son relevantes conocerlos, ¿ya? Entonces, de ahí surgió esta charla, de ahí surgió, de hecho, surgió de un campeonato de Chile Brewers, así que, ¿cómo no hacerlo por primera vez antes del campeonato de Chile Brewers? Así que, Qué medio bueno, que cerramos el ciclo, ¿ya? qué bueno, Fabián. Y hay Ya, una esa fue la pequeña historia de la charla. pregunta que es así como siempre en los foros, en discusiones. ¿Densímetro o refractómetro? ¿Cuál, Claro, cuál puedo usar? Esa es una pregunta clásica también instrumental. debería haber agregado, ya, mira, ya tengo la primera mejora de la charla, no puse nada de densímetro, me acabo de dar cuenta, debería haber puesto No, densímetro o no, refractómetro. no, Se pero me fue, podemos pues. después conversar algo ahí, ningún problema, pero esa es una clásica, Sí, una duda clásica que siempre sale en los grupos de discusión. sí, estoy completamente de acuerdo, y sí, Chicos, pues. Sí, ¿estamos Jaime, listos? ¿Estamos listos con la dale, transmisión? Sí, dale, ningún sí, Empiecen problema. cuando quieran. Estamos sí. en Dale, yo Instagram y en estaba Facebook. contando la historia de la charla nomás, así que no te Sí, preocupes, no, que dale, no, dale, no bro. Bueno, hemos pueden empezado con empezar nada nomás. todavía, digamos, tan orientado.
Bueno, la idea entonces, como les contaba, los que están conectados aquí, y hola, los que se conectaron recién, y que están en las otras redes sociales, un poco hablar de lo que yo antes indicaba, o sea, hablar de cómo saber si las mediciones son reales y a qué termómetro, por ejemplo, o a qué, no sé, pues, manómetro confiarle realmente a las medidas. Y vamos a darnos cuenta que no es una solución tan sencilla, no es una respuesta tan fácil de decir, ¿sabéis qué? Vamos a confiar la medida a este instrumental o a este otro instrumental. No se puede decir de forma, digamos, como tan inicial, ¿ya? Y la idea de esta charla es orientarla en tres partes. La primera parte, la más básica, la idea es que sea una introducción a las mediciones. ¿Cómo nosotros medimos? ¿Ya? ¿Qué es medir? A partir de ahí, ¿qué es medir? ¿Qué significa eso? ¿Y cómo sabemos que una medida puede ser lo más cercana a la realidad posible? ¿Ya? O real, vamos a decir, de alguna manera. En la segunda parte vamos a hablar un poco de los instrumentos, del instrumental, que son las herramientas que nos permiten hacer las mediciones mismas. ¿Ya? Nosotros no medimos la temperatura con la mano, por ejemplo. Utilizamos instrumentales. Y la diferencia entre los distintos instrumentales nos van a dar distintas incertidumbres que para nosotros son extremadamente importantes. Y en tercer lugar, vamos a ver los controles. El control más sencillo es hacer un control manual. Ejemplo, si yo quiero que la maceración esté a X temperatura y se me bajó, yo voy y le prendo el fuego. Pero durante la fermentación, eso no es tan fácil de conseguir. ¿Ya? Uno tendría que estar 24 horas al lado del fermentador midiendo la temperatura y abriendo una válvula de agua fría cuando la temperatura sube. Eso no es practicable. Por tanto, uno al menos en esa etapa, uno instala controladores automáticos. Y el instalar controladores automáticos también conlleva el conocer el funcionamiento de esos controladores automáticos, ya que es muy habitual que se asuma que yo simplemente comprándome un control automático ya voy a poder saber la temperatura constante que va a tener mi equipamiento. Y dejamos de tomar en cuenta las diferencias que existen entre los sensores que utilice para mis controladores y al mismo tiempo los planes de control o, por así decirlo, el código de programación que yo le entrego a mi controlador para que precisamente abra o cierre distintos actuadores, en este caso que active actuadores, active válvulas o cierre válvulas, ¿ya? Así que esa es como la visión global de, digamos, de la charla, ¿ya? Bueno, en primer lugar me presento, mi nombre es Fabián Lara, podrían haber visto probablemente en la charla, cervecero ya hace harto tiempo, como 9 años, expresidente de Chile Brewers precisamente, y bueno, me dedico a consultoría, tengo un proyecto cervecero también, trabajo en varias cervecerías, digamos, haciendo las consultorías, soy juez de cerveza también, así que ahí metido en el rubro hace bastante tiempo. Y para los que no saben, y por eso esta charla a mí me llamó mucho la atención, también tengo mi otro lado es que yo aún estudio física, particularmente estudio ingeniería física y licenciatura en física, y todo lo que vamos a ver hoy día es un poco de una de las ciencias derivadas de la física, que se llama metrología, ¿ya? Metrología y también, digamos, control de procesos industriales. Particularmente es mi área de especialidad, el control de procesos industriales. Así que hoy día estoy como pez en el agua, nadando entre cosas que más o menos, al menos debería saber. Espero que las sepa. Así que y la idea es entregar un poquito de luces con respecto a eso. ¿Ya? Ok, entonces vamos a partir de lo más básico. ¿Qué es medir? ¿Qué significa medir? Y la respuesta siempre es la misma y es súper sencilla. Medir es comparar. Cuando uno quiere medir algo, lo que hace es comparar ese algo con otra cosa. Yo comparo y mido. Y eso que utilizo para comparar, habitualmente le llamamos un patrón de referencia. ¿Ya? Aquellas cosas que se pueden medir, por tanto que yo puedo comparar con un patrón de referencia, se le llaman magnitudes. Entonces, cuando yo hablo de una magnitud, hablo de alguna cosa que es medible. Si es medible, es comparable. ¿Ya? Y como les comentaba anteriormente, existe una ciencia que se encarga, la ciencia de las mediciones, que se encarga de cómo se mide, cuáles son las problemáticas al momento de la medición, se encarga de asegurar que las mediciones sean lo más reales posible. Y esa ciencia se llama metrología. Es una ciencia derivada de la física, que existen personas que trabajan en eso y se llaman metrólogos, ¿ya? Los metrólogos son aquellas personas que están
especializado en las mediciones. Se habla que la metrología es probablemente la ciencia más antigua del mundo, ya que desde que el hombre es hombre ha necesitado medir las cosas, ha necesitado poder, digamos, para poder hacer cualquier cosa tenemos que medir. Esa foto es muy utilizada por los metrólogos, a mí me gusta mucho también esa imagen, que es una imagen de un papiro egipcio, en donde se ve que una leyenda egipcia, en donde cuando las personas mueren, lo que hacía el dios era decidir si las personas iban a ir al infierno o al cielo. Y lo que hacía para decidir si las personas iban al infierno o al cielo era poner en una balanza el corazón de la persona y compararlo con una pluma. El alma, disculpen, el alma. Y compararla con una pluma. ¿Ya? No me acuerdo exactamente si el peso era mayor o menor, pasaba al infierno o al cielo, pero hacía una comparación. O sea, esto es una medición real. O sea, estaba haciendo una comparación del alma con una pluma. ¿Ya? Ok, si nosotros queremos medir, o sea, si vamos a medir o vamos a hacer estas comparaciones con estos patrones de referencia, tenemos magnitudes, y podríamos preguntarnos cuáles son las cosas que podemos medir en la vida. Bueno, a esas cantidades que queremos medir, o en realidad lo dije mal, dije, ¿en función de qué vamos a medir? ¿De qué unidades vamos a hacer las mediciones? ¿Ya? Y una unidad de medida es una cantidad que está estandarizada de una magnitud física, una manera de medir. Queremos medir la distancia de alguna manera. Y eso se adopta por convención. Nos pusimos de acuerdo en que la forma de medir las cosas era esta, ¿ya? Básicamente por convención. Ahora bien, en el año 1960 se creó el Comité Internacional de Pesa y Medida, que lo que hizo fue encargarse de crear y consolidar, y hoy día está encargado, del Sistema Internacional de Peso y Medida. Y el Sistema Internacional de Peso y Medida es básicamente una, de nuevo, convención, mediante la cual todos los científicos del mundo, y intentamos también que todas las personas del mundo, lo cual no siempre se cumple, puedan medir las cosas con las mismas magnitudes, de tal manera de simplificar las mediciones y que sean replicables con facilidad entre distintos laboratorios y entre distintas personas. Si yo quiero vender un container con cerveza, yo tengo que decir que cada lata de cerveza tiene 330 ml. Si otra persona lo mide en otra unidad de medida, pueden haber contradicciones en esas unidades de medida. ¿Ya? Bueno, históricamente las mediciones se basan en ciertos patrones, y dichos patrones pueden cambiar. Y esto es grave para cualquier unidad de medida. Si yo quiero saber cuánto es la masa de algo, la convención nos dice que la masa se mide en kilogramos. ¿Y qué es un kilogramo? Esa es la primera pregunta. La longitud se mide en metros. ¿Qué es un metro? El tiempo se mide en segundos. ¿Qué es un segundo? En un comienzo, dichas medidas fueron hechas con un material dado. Existía un patrón físico. Había una pelota que pesaba 1 kilogramo, que masaba 1 kilogramo. Había un metro que medía 1 metro. ¿Ok? Ahora bien, utilizar patrones de referencia de esa manera conlleva muchos problemas. Todos los materiales se expanden y se contraen dependiendo de la temperatura. Por tanto, si yo tengo una barrita que mide 1 metro y que es el patrón, si la temperatura aumenta, la barrita, que es mi patrón, es más larga. Y si la temperatura baja, la barrita, que es el patrón, se contrae. Por tanto, tenemos problemas, tenemos dificultades, porque el patrón es variable. El patrón no es una medida estándar. Lo mismo ocurría con la masa. Puedo tener una bola. Si esa bola le empieza a caer tierra, esa bola va a empezar a tener una masa mayor. Por tanto, era variable. El comité, desde el año 1960 hasta hoy, lo que ha hecho es paulatinamente cambiar los patrones de referencia por medidas que sí sabemos que son constantes. Sí sabemos que son constantes. Y ya no tenemos un objeto que pese 1 kilo, sino que las definiciones han ido cambiando en función de constantes universales que sabemos que no van a cambiar. Les voy a dar un ejemplo. Hoy día, ¿cómo se define el segundo? Un segundo es la duración de 9.190
9.192.631.770 oscilaciones de la radiación emitida en la transición entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental del isótopo 133 del átomo de cesio a una temperatura de 0 grados Kelvin. Eso no cambia. Eso no cambia. ¿Ya? Pasa algo similar con el kilogramo. Es muy interesante porque fue la última magnitud que cambió, digamos, que dejó de ser un patrón físico que existía en el Museo de las Medidas hasta el año 2019. Apenas hace 2 años atrás se cambió la unidad de medida y hoy el kilogramo depende de la constante de Planck. ¿Ya? De ahí viene hoy día la medida, de ahí sacamos la medida del kilogramo, de la constante de Planck que no cambia. Como dice su nombre, es constante. ¿Ya? Por tanto, todas las medidas que creemos van a conllevar alguna incertidumbre intrínseca, pero van a ser intrínsecas al objeto que yo cree en función de la definición que no cambia. Por tanto, hoy día sí sabemos con exactitud las unidades de medida de base sobre las cuales nosotros podemos empezar a medir. ¿Ya? Ahora, en el Sistema Internacional de Unidades, nosotros distinguimos 2 tipos de unidades. Unidades de base, que son las fundamentales, y unidades derivadas, que son las que se crean a partir de estas unidades de base. Longitud en metro, el área, como pueden ver acá, es una unidad derivada, la presión es una unidad derivada, que se hace por digamos, una unión, por así decirlo, entre la longitud y la masa. De la masa y la longitud depende de la fuerza, y la presión depende tanto de la fuerza como del área, por ejemplo. ¿Ya? Y ahí tenemos unidades derivadas. Ahí ustedes pueden ver todas las unidades que nosotros utilizamos, y en esta primera corriente van a ver cuáles son las unidades de base. Longitud metro, masa kilogramos, tiempo segundo, cantidad de sustancia, moles, corriente eléctrica en amperes, temperatura termodinámica en Kelvin y intensidad lumínica en candelas. Ok. Uno de los términos más importantes que nosotros vamos a usar siempre para los sistemas de medida es la incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? Si yo tengo una regla, tal como la que ustedes pueden ver ahí, y voy a medir un objeto, el que sea, estoy midiendo, por tanto estoy comparando. Y la medición me da justo en ese punto. Justo en ese punto. Podríamos acercarlo. Justo en ese punto. ¿Cuánto mide ese objeto? Supongamos que esto está en centímetros. ¿Cuánto mide? La verdad es que no lo puedo saber. Porque la resolución, la escala, digamos, de mi regla, no permite que la medición tenga un grado de exactitud mayor. No es que no pueda ser exacta, porque nada puede ser exacto. Si nosotros pudiésemos achicar la regla y pudiésemos poner más puntitos, tendríamos el mismo problema. Porque cada puntito tiene un ancho. Y sobre ese ancho yo puedo seguir creciendo. Nosotros nunca podemos medir algo con exactitud. Nunca. Cualquier sistema de medida y cualquier instrumental o cualquier patrón de referencia que usemos va a tener intrínsecamente una incertidumbre asociada. ¿Ya? Por tanto, una medición siempre la vamos a entregar de la siguiente forma. Vamos a medir algo y vamos a sumarle su incertidumbre. Y cuando yo haga la medición y tenga su incertidumbre, voy a tener el resultado real de una medición. El resultado de una medición es cuánto yo mido más su incertidumbre. ¿Ya? O sea, lo primero, y lo más básico de la historia, es que nada lo podemos medir con un 100% de exactitud. Absolutamente nada. ¿Ya? Y vamos a hacer algunas definiciones. Primero, exactitud de la medida. ¿Qué significa que una medida sea exacta? Es la proximidad, o sea, qué tan cerca está el valor medido de un valor verdadero. El valor verdadero, esto ya entra en la filosofía, es el valor que precisamente tiene esa variable en ese momento. Lo cual yo nunca puedo alcanzar. Yo puedo acercarme hasta el infinito, lo máximo, pero nunca voy a saber con total exactitud cuál es la unidad de medida, excepto si es el patrón, excepto si es el patrón primario. Es el único momento en el cual yo me puedo acercar casi, pero siempre voy a tener dificultades intrínsecas de los instrumentales. ¿Ya? Entonces la exactitud es qué tan próximo estoy de un valor que yo medí a el valor verdadero. La veracidad, ¿qué es la veracidad de la medida? Es la proximidad entre muchas mediciones, porque yo puedo hacer una medición, una sola, y yo no sé si lo que estoy midiendo es real. Muchas veces lo que uno hace es hacer varias mediciones. Y si la medida que yo hice en un comienzo
es veraz, significa que si yo repito la medida, me va a entregar el mismo valor de medición. Si mido un agua o una maceración, y voy y mido y dice 64 grados, la mido a 3 segundos después y me dice 63, y la mido 4 segundos después y me dice 64.5, tengo un problema de veracidad de la medida, ¿ya? En general. Digo, de la precisión de la medida. Va cambiando el número, ¿ya? Bueno, la precisión de la medida es la proximidad entre cada medición. Si yo mido y vuelvo a medir, y vuelvo a medir, y vuelvo a medir, y vuelvo a medir, ¿me da todo el tiempo el mismo resultado? Si todo el tiempo me da el mismo resultado, es un resultado preciso. Pero que sea preciso no quiere decir necesariamente que sea exacto. Que sea preciso no quiere decir necesariamente que sea exacto. Y que sea exacto no quiere decir que se va a repetir en el infinito. No quiere decir que necesariamente vaya a ser preciso. Lo que yo busco es que los resultados sean exactos y precisos al mismo tiempo. ¿Ya? ¿Qué sería la precisión? La precisión es, si yo repito las mediciones, si realmente estoy en el mismo mensurando que hice, en la misma medida. Y la exactitud es si estoy en el valor real de la medida o no. ¿Ya? ¿Cómo podemos entender lo que le acabo de decir? De la siguiente forma. Esto sería una medición, o digamos, una medición precisa pero no exacta. Siempre me da lo mismo, siempre me da lo mismo. Pero no el valor, pero siempre me da lo mismo. ¿Ya? Esto sería preciso y exacto. Es real, es el valor más cercano al mensurando, y al mismo tiempo siempre me da lo mismo. Lo acá no es ni preciso ni exacto. Vuelvo a medir y me da una cosa, vuelvo a medir y me da otra, vuelvo a medir y me da otra, y no está ni cerca de la medida real. Y lo acá sería preciso, no preciso, pero exacto. ¿Ya? No preciso porque, si ustedes se dan cuenta, todas las medidas dan cualquier cosa, pero es exacto porque se acerca de mejor forma que la anterior a el objetivo. Fíjense que dentro de estas, las de acá, esas de ahí, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dentro. En cambio acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 adentro. Por tanto tengo una precisión menor. ¿Ya? Y una exactitud menor. Ok, entonces lo que yo busco en general es ser preciso y exacto. La unidad, de inmediato uno sabe que no puedo hacer una sola medición para poder saber si efectivamente estoy en la medida correcta. Tengo que hacer varias mediciones en general para poder asegurarme de la precisión y la exactitud. ¿Ya? La precisión la hago repitiendo la medida, la exactitud no, pues la exactitud la hago con lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Que es teniendo patrones de referencia que efectivamente sean capaces de contener una trazabilidad metrológica que asegure que la medida es real, ¿ya? Que lo vamos a ver ahora. Bueno, ¿cómo mido las cosas? Las voy a medir con instrumentos. Voy a utilizar un instrumento de medida. ¿Ya? Instrumentos de medida, tengo un montón de instrumentos de medida distintos, y a esto les vamos a llamar sistema de medida. Un sistema de medida es un conjunto de uno o más instrumentos que se utilizan para obtener un valor dentro de algún intervalo. Eso es lo que yo creo. Los instrumentos, básicamente, cuando están en conjunto o cuando están solos, se llama un sistema de medida. ¿Ya? Y esos instrumentos tienen algunas definiciones también que uno tiene que hacer sobre ellos. El primero es la escala de medida del instrumento. La escala de medida del instrumento básicamente es en qué rango ese instrumento puede medir. Acá tengo un higrómetro, por ejemplo, que va a medir la humedad, y veo que el rango, la escala de medida de este instrumento es de 0 a 100%. Pero podría tener un instrumento que mida de 0 a 10, o puedo tener uno que mida de 0 a 5, o puedo tener uno que mida de 0 a 150, no sé. Difícil 150, pero para que se entienda la idea. ¿Ya? Eso es la escala. ¿Qué escala va a medir el instrumento? Y en general, cuando la escala se acerca a los rangos que yo quiero medir, voy a tener una mejor resolución, que es algo que vamos a ver más adelante. Sensibilidad. ¿Qué es la sensibilidad de un instrumento de medida? La sensibilidad matemáticamente se expresa como el cociente, o sea, una división entre la salida con la indicación versus la entrada y el estímulo. Para que se entienda bien la sensibilidad, un ejemplo, si tengo un transmisor electrónico, un manómetro electrónico, que mide 0 a 10 bar, y la presión pasa de 5 a 5,5 bar, y la señal de salida cambia de 11,9 a 12,3 miliamperes de corriente continua, con un rango de medición de 4 a 20 miliamperes, la sensibilidad es la siguiente. Puedo decir que por cada 0,5 miliamperes de corriente continua voy a medir un bar. Esa es la sensibilidad de respuesta de mi dispositivo. Y tengo que conocer la sensibilidad de mi dispositivo.
¿ya? Porque esto tiene un límite inferior, po. Si la sensibilidad me da extremadamente alta, quiere decir que voy a tener unas unidades de medida menores. Si la sensibilidad es baja, por ejemplo, fuera de 1 mA, eso quiere decir que el instrumento es poco sensible, en general, ¿ya? Instrumentos de medida, otro antecedente importante. La resolución. ¿Qué es la resolución? Di algunas luces recién. Es la variación mínima en la medida que el instrumental me permita. Esto es súper importante, porque muchas veces la gente piensa que la resolución es la que marca cuánto puede medir un instrumento. Si tengo un termómetro que mida de 0.01 de resolución, eso no quiere decir que la incertidumbre sea 0.01. Quiere decir que esa es su resolución, nada más que eso. Esos son los rangos de acción. Pero si su incertidumbre es mayor, yo no puedo saber si esa medida es real o no, digamos, porque me puedo estar alejando mucho. Recuerden que todas las medidas tienen que ir acompañadas de su incertidumbre, ¿ya? Por tanto, supongan que tienen un termómetro con incertidumbre de 1 grado Celsius, 1 grado Celsius de incertidumbre. Uno podría tener una medida de 13.5 grados Celsius, o uno podría tener una medida de 13.5557 grados Celsius, y uno tiene la misma incertidumbre de 1 grado Celsius. Aumentó la resolución, pero no bajó la incertidumbre. No sirve tanto, realmente. ¿Ya? Bueno, histéresis. ¿Qué es lo que es la histéresis? La histéresis es la tendencia de un instrumento a mantener su estado original. Ejemplo, si voy a medir con un termómetro y lo dejo en agua hirviendo, después lo saco y voy a medir algo que está a 70 grados Celsius, el termómetro tiende a mantener su temperatura alta. Le cuesta llegar de vuelta, ¿ya? Le cuesta hacer el paso, digamos, de una medición a otra medición, ¿ya? A esto se le llama histéresis, que es algo que sufren los instrumentos. Estabilidad, instabilidad del instrumento de medida, es la propiedad para conservar constante las características que está midiendo. O sea, si lo dejo ahí, ¿realmente está midiendo o no está midiendo todo el rato lo mismo? Vamos a darnos cuenta más adelante que con los potenciómetros tenemos algunos problemas. En general son instrumentos que no son tan estables, ¿ya? No tienen una estabilidad tan alta. Bueno, tiempo de respuesta. ¿Cuánto tiempo pasa básicamente desde que yo pongo un instrumental hasta que realmente mide? El tiempo de respuesta es súper importante porque me permite ahorrar tiempo dentro de las mediciones que yo estoy realizando en una planta o en la casa, donde sea, ¿ya? Hay instrumentos que tienen un tiempo de respuesta muy largo y que necesitan más de 1 minuto y medio, 2 minutos para recién entregarme una medida precisa y ojalá exacta, ¿ya? Y hay otros que toman mucho más tiempo, mucho menos tiempo. Entonces, en general, hay que intentar conseguir instrumentales que tengan tiempos de respuesta bajos. Repetibilidad se relaciona con la precisión, ya lo vimos, básicamente bajo si el instrumento realmente es preciso o no. Eso quiere decir que si vuelvo a medir, vuelvo a medir, vuelvo a medir, vuelvo a medir, si me da o no me da el mismo resultado, ¿ya? Siguiente y una de las cosas más claves de esta charla. Calibraciones. Calibración. ¿Qué es la calibración? La calibración habitualmente se malentiende, es una palabra muy mal utilizada, ¿ya? Ya que la calibración es una operación que bajo condiciones especificadas establece una relación entre los valores de una magnitud medidos por un instrumento y las incertidumbres de medida obtenidas a partir de un patrón de referencia. Yo no calibro, no estoy calibrando un pHímetro, un potenciómetro o un termómetro, si yo agarro un termómetro, lo pongo en agua con hielo y mido 0 grados Celsius. Yo no lo estoy calibrando, porque la calibración es agarrar el termómetro, traer un patrón de referencia y ver que midan lo mismo. Eso es calibración. A lo otro se le llama ajuste, ajuste de cero, ya que son cosas totalmente distintas. La única forma en la cual yo asegure al 100% que mi medida es real es tener calibraciones. Ahora bien, los instrumentos de calibración, que son patrones de referencia, su construcción es extremadamente cara, extremadamente cara. Por tanto, es imposible que usted tenga un patrón de referencia. Ni siquiera los laboratorios de física más adelantados en Chile tienen un patrón de referencia. Lo que se hace es que internacionalmente se tiene un cierto número de patrones de referencia y lo que se hace es ir comparándonos en una cadena ininterrumpida de pasos con ese patrón de referencia, ¿ya? Por tanto, si yo les hablo de un patrón y una calibración, no significa ver si mi metro se compara con otro metro. No es eso. Se refiere a que si yo quiero saber si mi metro realmente mide 1 metro,
tendría que ir a un laboratorio donde tengan un instrumento que les permita medir la distancia que recorre la luz en 1 dividido en 299.792.458 segundos. En el vacío. En el vacío. Si yo mido eso, eso es un metro. Y yo veo si mi sistema de medida realmente cumple eso o no cumple eso. Insisto, eso es imposible de hacer, no lo vamos a hacer nosotros en la casa, no lo vamos a hacer ni siquiera en una cervecería grande, no se hace. Lo que se hace realmente es utilizar la trazabilidad metrológica. Y esto es clave que ustedes lo conozcan, la trazabilidad metrológica. La trazabilidad metrológica es una propiedad de un resultado de medición mediante el cual nosotros podemos relacionarnos y referenciarnos por una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones. Cada una de esas va a ir aumentando la incertidumbre. Yo tengo una incertidumbre inicial, esa incertidumbre va a ir creciendo, va a ir creciendo y va a ir creciendo a medida que yo voy bajando los instrumentos. Cada instrumento va a adicionar un poco de incertidumbre. Por tanto, en general, yo tengo que mantenerme lo más cercano posible de un patrón de medición real. ¿Qué es lo que uno hace en la práctica? Uno en la práctica está acá, desde el lugar verde. Eso es donde uno está en la práctica. Lo que uno hace es tener un instrumento. En una casa, como nosotros que somos homebrewer, o en una cervecería, lo que se debería tener son 2 instrumentos de medición para cada medición. Si quiero medir temperatura, tengo que tener al menos 2 termómetros. 2. El primero es el patrón de referencia de la planta. El patrón de referencia de la planta. Y tiene que ser el que mida casi nunca. Solo sirve para ser un patrón de referencia. Y tengo que tener algún patrón de trabajo. ¿Ya? Algún patrón de trabajo. El de referencia no lo toco. El de trabajo lo utilizo para calibrar el instrumental de proceso. Referencia y el segundo de trabajo. Y cada vez que quiera calibrar, lo que yo hago es que agarro mi termómetro del fermentador número 14, voy y lo comparo con mi patrón de trabajo. Voy y lo comparo con mi patrón de trabajo. ¿Ya? Lo comparo con el patrón de trabajo. Ahora, ¿qué es lo que hago al mismo tiempo? Al menos, una vez cada 6 meses, cada 3 meses, va a depender de los procedimientos de cada quien, envío estos 2 patrones de referencia a una empresa que tiene patrones nacionales. En Chile, la institución que certifica eso se llama se me olvidó el nombre, Instituto Nacional de Metrología. ¿Ya? Se me olvidó el nombre. Déjenme buscar la página para no quedar ahí de mentiroso. ¿Ya? Se llama exactamente, les voy a dejar el número. Instituto Nacional de Metrología. En Chile. ¿Ya? Esto se llama el INN. Ahí está. Instituto Nacional de Normalización. ¿Ya? INN. Ese es el nombre. Entonces, el INN en Chile lo que hace, básicamente, lo voy a dejar acá, se lo dejé en el chat. El INN lo que hace es certificar laboratorios privados, o sea, hay un listado de laboratorios privados, que son los que tienen patrones nacionales, que tienen patrones que han sido contrastados con patrones internacionales, los que a su vez tienen las unidades de medida reales. Por tanto, cada cierto tiempo yo debería mandar mis patrones de trabajo a certificarse con una de estas instituciones acreditadas por el INN, y de esa manera yo me aseguro que mis patrones de trabajo y mi patrón de referencia en mi propia planta están midiendo adecuadamente. Y ahí me aseguro que la medida es real. Eso es lo que hay que hacer en el papel, digamos, como de la forma teórica. La mejor forma posible. Es la única forma de que yo me aseguro que las mediciones que voy a ejecutar son realmente reales. ¿Ya? Ahora bien, con eso no basta. En general lo que nosotros hacemos es que los instrumentos pueden tender a medir bien, pero necesitan ser ajustados. Por tanto, nosotros habitualmente hacemos ajustes de medida dentro de la misma planta, ¿ya? O dentro de la misma cervecería, o dentro de la misma casa. ¿Qué es un ajuste de medida? Es un conjunto de operaciones que básicamente permiten corresponder los valores de medición con algunos puntos de referenciales
algunos puntos de referencia secundarios, ¿ya? Algunos de esos ejemplos son los ajustes de cero, ajustes de offset, ajustes de amplitud de escala. Lo clásico es hacer lo que les decía antes, ajustar un pHímetro con una solución buffer de pH 7 y luego pH 4. ¿Lo estoy calibrando? No, estoy ajustando la medida simplemente, ¿ya? Solo estoy ajustando la medida. Eso no reemplaza de ninguna manera las calibraciones. Yo de todas maneras debería agarrar mi pHímetro y mandarlo cada 6 meses al INN, a una institución acreditada por el INN, y que me asegure que mi pHímetro sigue midiendo adecuadamente y que tiene medidas reales, realmente. Eso es lo que uno debería hacer. Ajustar la medida constantemente, en el caso de los pHímetros, cada vez que lo use, o una vez al día, ¿ya? Una vez al día cuando lo voy a usar, al menos, y mandarlo cada cierto tiempo a una institución que me asegure, ¿ya? ¿A qué lo voy a mandar? A hacer esto. Lo voy a mandar a una verificación de calibración. La primera vez debería llegar calibrado desde el proveedor. Debería traer cualquier instrumental que ustedes se compran un certificado de calibración, que tiene que ser una cadena interrumpida, documentada, de patrones, ¿ya? Debería venir calibrado. Debería. Los baratos en general tienen problemas para eso. Y lo que yo debería hacer, esto, es verificar la calibración cada cierto tiempo, ¿ya? Calibrarla, o sea, verificarlo cada cierto tiempo enviándolo a esto que son los, digamos, los institutos o los laboratorios certificados por el INN que me aseguran que tienen los patrones adecuados, ¿ya? Ok, pregunta entonces de esta primera parte. Consultas. ¿Se entendió o no se entendió? Muy rápido, muy lento. ¿Se entendió? ¿Hay vida por ahí? ¿Alguien me escucha todavía? ¿No me escucha nadie? Sí, no. Si quieren, activen su micrófono. Como quieran. Perfecto. Ya. Perfecto. Muchísimas gracias, chiquillos, por la confirmación. Vamos bien, vamos bien. Ahora bien, lo que yo les acabo de nombrar es transversal. Eso es para cualquier instrumental. Cualquier instrumento yo debería hacer lo mismo. Cualquier instrumento sea, yo debería hacer lo mismo. Ustedes pueden revisar la página del INN, que yo les dejé ahí, y se van a dar cuenta de que hay un listado de laboratorios de calibración, y que es una locura. Laboratorio de calibración de masa, laboratorio de calibración de termómetro, laboratorio de calibración de pHímetro, laboratorio de calibración de manómetro. O sea, lo que ustedes quieran medir, van a encontrar un laboratorio certificado que les permita asegurar que la medida se contrasta con un patrón nacional. ¿Ya? Ahora bien, esto no es la única fuente, digamos, de incertidumbre, ya que cada instrumento tiene asociada una incertidumbre intrínseca. Tiene una resolución distinta, tiene incertidumbre distinta. Y para poder investigar eso o entender esa parte, tenemos que preguntarnos qué instrumentos son los que nosotros usamos de medición precisamente en cervecería. ¿Y cuáles son las variables que nosotros medimos habitualmente? ¿Ya? Me faltó la densidad, de hecho, le dije al comienzo de la charla, me pavié y no puse la densidad en ninguna parte, ¿ya? Pero bueno, variables habituales, agreguemos ahí densidad, vamos a agregar densidad, ¿ya? Vamos a decir que la temperatura, el pH, la presión, estas cuatro podríamos decir que son transversales, que cualquier persona en la casa en general las mide, que es como el mínimo, el de lo que nosotros medimos. Densidad, temperatura, pH y presión, lo que habitualmente medimos. Ahora, si quiero ser un poco más avanzado, yo tendría que medir el oxígeno disuelto al inocular. Eso lo mido en concentración de partes por millón, lo cual no es tan caro, ya no es tan caro. Es caro, pero no tanto. Y podría hacer conteos celulares. Ya podría utilizar un microscopio, por ejemplo. Eso podría ser avanzado. Y ya de nivel profesional, como les decía al comienzo de la charla, uno podría medir el color, uno podría medir el fan, uno podría medir la turbidez, uno podría medir las unidades formadoras de colonia, uno podría medir los IBU, uno podría medir el alcohol. Hay un montón de cosas que yo puedo seguir midiendo, ¿ya? Pero que eso ya es a escala profesional, digamos, alta. ¿Y qué instrumentos, qué sensor utilizo para medir estas variables? Bueno, para medir la temperatura, en general voy a usar termómetro. Para medir el pH voy a utilizar un potenciómetro o un pHímetro. Para medir la presión voy a usar un manómetro.
para medir el oxígeno disuelto. En general utilizo un medidor de oxígeno disuelto. Conteos celulares utilizo un microscopio o algún elemento similar que me permita ver microorganismos. Y para los casos profesionales puedo utilizar un cromatógrafo de gases, puedo utilizar un HPLC, puedo hacer titulaciones, puedo usar plaqueos, etc. ¿Ya? Ahora, ¿en cuál nosotros nos vamos a enfocar? En estos primeros dos. ¿Ya? Cuando tenga más tiempo para hacer la charla, voy a agregar el densímetro, el manómetro, todo lo demás. ¿Ya? Entonces, me parece importante detenerme un poco en los termómetros, sobre todo. ¿Ya? Termómetro, que es uno de los instrumentos más comunes que nosotros lo utilizamos. Ahora bien, todos los sensores físicos para poder medir tienen que modificar algo de tal manera que yo pueda medir ese algo. Si esa magnitud, al variar, genera algún cambio, yo no mido directamente la magnitud, mido el cambio. Y con ese cambio voy a inferir el valor de la magnitud. ¿Ya? Pero cada magnitud puede generar muchísimos cambios distintos. ¿Ya? En el caso de la temperatura, que es lo que yo mido mediante los termómetros, tengo muchos cambios posibles. La temperatura hace que varíe el volumen de líquidos y gases, hace que varíe la resistencia de conductores, la temperatura hace que varíe la resistencia de semiconductores, hace que existan voltajes inducidos, intensidad de radiación. O sea, con cada una de estas cosas que cambian, yo puedo crear un termómetro diferente. Y por eso van a existir esa multiplicidad de termómetros distintos, cada uno con un principio de físico diferente. Ahora, ¿cuál de ellos es más preciso y más exacto? ¿Cuál de ellos es más preciso y más exacto? La exactitud, recuerden que se va a relacionar con la calibración, y la precisión se va a relacionar también con, de cierta manera, con la estabilidad de la medida que puedo obtener en función de qué tan rápido pueden variar la magnitud, el cambio de magnitud física que genera, digamos, en el cuerpo o en el objeto, el cambio de esa variable, el cambio de esa magnitud. ¿Ya? Por lo mismo tengo muchos funcionamientos diferentes. ¿Ya? Y vamos a conversar un poquito de los más comunes. Los más comunes. En primer lugar, termómetros de varilla, muy utilizados en cervecería casera sobre todo. Ellos funcionan por expansión volumétrica. El principio es que si yo le doy temperatura, se va a expandir lo que hay adentro, que puede ser alcohol, mercurio o algún otro líquido. No les recomiendo para nada el mercurio, lo más habitual es utilizar un termómetro de alcohol. ¿Cuáles son los problemas del termómetro de alcohol? Lo primero es que su expansión volumétrica sobre 50 grados Celsius no es tan buena, ¿ya? Entonces la escala no es tan buena. Sobre 50 grados Celsius no es muy buena, realmente. Va a depender mucho de cómo lo vea. Es una medición visual, ¿ya? Al mismo tiempo, la medida tiene poca estabilidad. Yo lo meto, lo saco y veo que se cae de inmediato. Por tanto, no es muy fiable el medir la temperatura con un termómetro de varilla. Cuesta mucho hacer la medición. Tengo problemas de incertidumbre producto de que su rango de medición con mayor exactitud no está en los rangos que nosotros vamos a utilizar en cervecería. En segundo lugar, el solo hecho de tener que mirarlo hace cambios. Y lo tercero, y que a mucha gente le ha ocurrido, me imagino, en este grupo, y es que el líquido interior puede sufrir separaciones. Uno puede ver por acá de repente un poco de alcohol en la cámara de expansión, y eso ocurre cuando el termómetro llega a su máximo de temperatura y pierdo alcohol arriba. Y cuando pierdo alcohol, jodió el termómetro. Ya no va a medir más, no va a medir adecuadamente. ¿Ya? Por tanto, esos son los limitantes que me impone el uso de un termómetro de varilla. En segundo lugar, muy utilizado, termómetros bimetálicos. ¿Cómo funcionan los bimetálicos? Se fundamentan en que al unir dos metales, como ustedes pueden ver acá, yo tengo distintos coeficientes de dilatación térmica de los metales. Se van a expandir de formas distintas. Por tanto, se va a empezar a doblar, ¿ya? Porque uno se expande más rápido y el otro se expande más lento. Están juntos y de repente uno se expande más rápido y el otro más lento y se dobla. ¿Ya? Básicamente, eso ocurre en elementos como el latón, el acero, y generalmente se utiliza el ferroníquel o el ínbar. ¿Ya? Las láminas pueden ser rectas, curvas o espirales. Ahora bien, eso se tiende a gastar con mucha facilidad
y en general la resolución de esos termómetros es súper baja. Y al mismo tiempo tienen una exactitud relativamente baja, tienen bastante incertidumbre. Por tanto, yo les recomiendo no confiarse mucho en los termómetros bimetálicos. Sufren también de mucha histéresis, ¿ya? Mucha histéresis, les cuesta cambiar un poco la temperatura, tiene que expandirse térmicamente y eso no es tan sencillo, ¿ya? Por tanto, tampoco es de los que yo recomendaría. Tercer tipo de termómetros extremadamente baratos de sonda, y son los más utilizados como termómetros de sonda, son los famosos termistores. Los termistores son semiconductores, ¿ya? Semiconductor electrónico, que pueden tener dos tipos de actuaciones. Puede ser PTC o NTC. Básicamente, esto es positivo, cambio positivo de la temperatura, y el NTC es cambio negativo. Es decir, el PTC es a medida que aumenta la temperatura, la resistencia va aumentando. ¿Ya? Sube la temperatura, se pone una resistencia mayor. Y un NTC, a medida que sube la temperatura, es cada vez menos resistente. Ese es el principio físico que utiliza. Como pueden ver en la imagen, la cosa es una curva, no tiene una cosa recta. Y todas las mediciones yo las voy a intentar hacer siempre en líneas rectas. Así hago que los instrumentos funcionen adecuadamente. Por tanto, lo que hago con los termistores es que selecciono un rango de acción pequeño en donde sí se comporte como una línea recta. Por tanto, tengo termistores cuya incertidumbre depende fuertemente de la temperatura. Si usted utiliza un PTC para medir de aquí hasta aquí, la incertidumbre es relativamente baja, porque eso es relativamente una recta. Pero si usted quiere medir desde aquí hasta acá, la incertidumbre se te va a las nubes, porque ya no es una línea recta. ¿Ya? Ahora bien, la gracia de los termistores es que el material para ser construidos es extremadamente barato. Son muy, pero muy, pero muy baratos. Por tanto, el 99% de las veces que uno se compra un termómetro de sonda barato, es un termistor. Y hay que asegurarse que el termistor sea de los rangos que a nosotros nos interesan. Y aún así, los mejores termistores tienen una incertidumbre de entre 0,5 a 1 grado Celsius, que para nuestros fines puede ser muy alta temperatura, muy alta diferencia. Ya lo vamos a ver cuando veamos los controladores. Ahora bien, a nivel profesional, ¿qué se utiliza? Si no se va a utilizar ni varilla, ni bimetálico, ni termistor. Lo que se utiliza son termómetros de resistencia, que ya no son semiconductores, sino que son metales que sufren una modificación en la resistencia dependiendo de la temperatura. Miren estas curvas, que son bastante rectas en realidad, en todo el rango. Platino, cobre, níquel tiene problema. Generalmente voy a crear termómetros de resistencia en función de estos dos elementos, o de cobre o de platino, ya que su variación de resistencia con respecto a la temperatura tiende a ser una recta. Por tanto, tienen un rango de acción bastante amplio y además tienen una incertidumbre muy, pero muy, pero muy baja. Muy, pero muy baja. Entonces, estos termómetros son los más recomendados si uno quiere tener una incertidumbre muy, muy baja. ¿Ya? ¿Qué es lo que se hace? Habitualmente se utiliza cobre o platino. Lo más usual es usar platino, ya que tiene una mejor actuación. No sé si alguno ha escuchado alguna vez los PT100, platino 100, ¿ya? Básicamente ese es el nombre de esos termómetros, porque me indican que es una sonda hecha a partir de platino que a 0 grados Celsius tiene resistencia de 100 ohm. Eso me dice PT100. Platino, 0 grados Celsius, 100 ohm. ¿Ya? ¿Cómo se crean? Se crean con un hilo muy, muy finito, que se va creando acá, la resistencia, y eso se pone entre una capa de aislantes y se cubre con un vidrio o un cerámico. Y eso posteriormente se puede poner una vaina, ¿ya? En una vaina. El de acá, este de acá, es el habitual PT100. PT100, esto habitualmente esto es un bimetálico habitual, esto es un termistor, ese termistor tiene adentro eso, y acá tengo otra infinidad de otros termómetros. ¿Ya?
¿Cuánto es la incertidumbre de un PT100? Habitualmente 0.1 a 0.01 grados Celsius. Ok, potenciómetros o pHímetros. También quiero medir el pH. Son las dos que me enfoqué. En primer lugar, medición no muy recomendable, pero que existe, papel pH. Son papeles tornasol que son sensibles a los cambios de temperatura, o sea, los cambios de temperatura, los cambios de pH. Básicamente va a cambiar su color cuando esté en contacto con sustancias ácidas o sustancias alcalina. En general, la resolución de los papeles pH es extremadamente baja, o sea, tiene una resolución muy baja, los rangos son muy amplios y se ven muy afectados por los tintes propios de la cerveza. Por tanto, no se recomiendan. No se recomiendan para nada. No los recomendamos. ¿Ya? Pero existe. Y lo segundo son los famosos pHímetros. ¿Cómo funcionan los pHímetros? Básicamente un pHímetro funciona con dos electrodos. Muchos de ustedes podrán mirarme con un ojo gigante y decir, mi pHímetro tiene un electrodo. Lo que pasa es que los pHímetros actuales tienen los dos electrodos juntos. ¿Ya? Uno va a ver una cosita así, y uno va a ver el bulbo abajo, y uno no sabe que por fuera está el otro electrodo. ¿Ya? Entonces todos los pHímetros tienen dos electrodos. El tema es que no siempre se ven. Algunos son muy obvios, tienen los dos electrodos separados. Y no estoy hablando del electrodo de medición de temperatura, estoy hablando de los electrodos, digamos, de medición de pH. Y lo que hace un pHímetro, o un potenciómetro, es tener una medición de energía eléctrica de referencia y una medición mediante una capa semipermeable de un vidrio, acá, que permite calcular, o genera una corriente eléctrica a través de este cable y mido esa corriente eléctrica. Y al medir esa corriente eléctrica, yo puedo saber la concentración de iones hidrógeno que tiene la muestra a medir. Y de esa manera yo mido el pH. Ahora bien, para eso necesita un pHímetro siempre eliminar un poco de líquido que viene en el interior. Necesita tener contacto con el exterior. Y ese contacto con el exterior, lo realiza generalmente la sonda acá, que tiene acá generalmente una apertura cerámica, y esa sonda en su interior tiene una solución saturada de cloruro de potasio a 3 normal, ¿ya? 3 molar, disculpen. 3 molar creo que era, o 3 normal, no me acuerdo, ¿ya? Exactamente. Por tanto, lo que ocurre es que donde tengo interacción, ese líquido en el interior se va acabando, ya se va acabando. Y por tanto, los pHímetros siempre van a tener un tiempo de vida útil reducido o limitado, ¿ya? Algunos pHímetros se pueden rellenar. Yo vuelvo a poner ahí la solución de cloruro de potasio y puedo seguir midiendo. Son pHímetros recargables y hay otros que no son recargables. Ahora bien, ¿qué cosas son importantes? Ya que la medición la hago con una referencia que deja salir cloruro de potasio, yo siempre que no esté midiendo, tengo que tener el pHímetro inserto dentro de una solución que tenga exactamente la misma concentración. Porque si tiene la misma concentración, no va a salir nada. Y por eso nosotros mantenemos nuestros pHímetros en una solución de mantención, que se compra como tal, pero que no es más que una solución de cloruro de potasio 3 molar. Así de sencillo. Ya que en el interior tiene 3 molar y afuera hay 3 molar, no sale nada. Y el pHímetro va a durar mucho tiempo. ¿Qué es lo que nunca hay que hacer con un pHímetro? Dejar agua destilada. Si ustedes dejan agua destilada, la concentración de adentro muy alta, la de abajo es nula, y va a salir todo el cloruro de potasio y van a perder el pHímetro. ¿Qué es lo otro que no tienen que hacer? Dejarlo seco. Nunca dejarlo seco. Otra cosa muy importante, ya que es una unidad de referencia, hay cosas que se le van a pegar al vidrio del otro terminal. Por tanto, cada cierto tiempo hay que limpiar el bulbo, el cual nunca hay que tocarlo con la mano. Para eso se utilizan soluciones de limpieza, ¿ya? Soluciones de limpieza. Y yo al bulbo, para enjuagarlo, sí le puedo echar un poco de agua destilada. Al bulbo, solo al bulbo, no al otro hoyo. Pum, 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 y siempre dejarlo limpio. Si yo quiero aumentar el tiempo de vida útil de mi pHímetro, yo debería hacer que las mediciones de pH sean lo más cortas posible. Y siempre tener a la mano
una solución de mantenimiento, de tal manera de que yo mido y me devuelvo a la solución de mantenimiento. Y otra solución para poder tenerlo cerrado siempre. O sea, uno de trabajo, uno upa, me caí mal. Dígame, ¿qué fue lo último que me escucharon? Por favor. ¿Qué fue lo último que me escucharon? Fabián, ¿dónde quedaste que no se le tenía que echarle al bulbo nada más agua destilada? De ahí en adelante. Ya, dale. Ok, entonces, al bulbo del pHímetro es súper importante que se le pegan cosas, se le pegan proteínas y un montón de cuestiones que nosotros tenemos habitualmente en la cerveza. Se le van pegando. Por tanto, nosotros tenemos que limpiarlo. Limpiarlo para el uso que mida el menor tiempo posible, nunca dejarlo metido adentro de un líquido con cerveza durante 3 horas, eso no se hace. Se saca el pHímetro, se le pueden sacar todas las proteínas pegadas con agua destilada, lo rocía, digo, y después lo deja en una solución de trabajo de cloruro de potasio también, del 3 que yo les decía, el 3 molar, es importante tenerlo ahí, ¿ya? Tenerlo de solución de trabajo, ¿ya? Y después limpiarlo adecuadamente y dejarlo en su solución de mantenimiento hasta que lo vuelva a usar. Ahora bien, eso se empieza a pegar aunque uno le ponga agua habitualmente, y lo que uno tiene que hacer es cada cierto tiempo, dependiendo del uso, que puede ser una vez al mes, una vez cada 3 meses, etc., uno tiene que someterlo a una limpieza. Y para eso tiene que comprar soluciones de limpieza con los proveedores, ¿ya? La solución de limpieza básicamente lo que hace es respetar el vidrio, ese vidrio permeable que tiene este bulbo, y retirar todos los elementos que pueden haber quedado pegados, ¿ya? De esa manera yo extiendo la vida útil de mi pHímetro y al mismo tiempo tengo que preocuparme que la incertidumbre que él me genere sea la menor posible. pHímetros, también puse algunas fotos. No sé, hacerle la foto. Esto de acá. Esta es la foto inicial que había puesto. pHímetro, ya le dijimos que ese no. Estos no se los recomiendo de ninguna forma. Van a medir muy mal, tienen una incertidumbre muy alta. Generalmente nosotros usamos estos pHímetros de sonda, que cuando la sonda se agota, dependiendo de cómo uno lo compró, la puedo recargar de cloruro de potasio o le puedo cambiar la sonda manteniéndome con el equipo, ¿ya? O ya si están a nivel profesional, comprarse un pHímetro profesional, obviamente que va a medir con mucha mayor certeza. Vamos disminuyendo la incertidumbre para asegurarnos que la medida efectivamente es real, ¿ya? Por tanto, un pequeño resumen de medición y control. ¿Con qué instrumento van a realizar sus mediciones? Cada instrumento va a tener asociada una incertidumbre, y esa incertidumbre yo la tengo que conocer, y además de eso, tengo que calibrar el equipamiento para no amplificar esa incertidumbre producto de las mediciones propias del instrumental. Esa es una base, ¿ya? Una base, ¿ya? ¿Qué incertidumbre tiene ese instrumental? Esencial conocerla. Si yo voy a comprar un instrumental, tengo que revisar la ficha técnica y me tienen que decir cuál es la incertidumbre, que generalmente está asociada a más menos algo, más menos 0.5 grados Celsius, por ejemplo. Ya, si en 0 más menos 0.5, sé que esa es la incertidumbre de ese instrumental, que debería traer su certificado de calibración, que como dijimos antes, tiene que traer incluida una trazabilidad metrológica, para asegurarme que realmente fue bien calibrado. Pregunta, ¿cada cuánto tiempo calibran el instrumental?
O pregunto una cosa más básica. ¿Alguno de ustedes ha mandado el instrumental a calibrar a un laboratorio certificado por el INN alguna vez en su vida? ¿O nunca? La respuesta es nunca. Déjenlo como una tarea, quizás si les interesa que las mediciones sean efectivamente reales, ¿ya? Y no confundirlo con el ajuste de cero, insisto. Bueno, ¿y cada cuánto tiempo ajustan la medida? Los pHímetros deberíamos ajustar la medida cada vez que los vamos a usar, una vez al día al menos, ¿ya? Ok, preguntas. Preguntas de instrumental que nosotros vamos a utilizar en cervecería. Consultas. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Hola, Fabián. ¿Aló? Dale, ¿Me escuchas? Sí. Sí, te escucho. Mira, resulta que yo compré estos pHímetros en AliExpress y son esos amarillos que tú mostraste ahí que son los más juleros, digamos. ¿Ya? Claro. Y la verdad que no tengo este líquido de lubricante que tú mencionas, el potasio, ¿no? Cloruro de potasio. Ese. Y bueno, lo he ocupado una sola vez. Una pura vez lo he ocupado porque me llegó hace poco, ¿no? Y la verdad que no tengo, digamos, ese líquido y lo guardé, digamos, limpio y todo. Le puse la tapa que correspondía y lo guardé seco. Ahí está. Ahí está, Hasta el lunes. hasta el lunes, ahí. Así que no sé qué pasará ahí. Mi recomendación primero es que esos pHímetros no tienen una buena incertidumbre. En general la unidad de medida es súper baja, tiene una resolución baja además. ¿Ya? Miden de 0,1 de pH, pueden variar mucho, 0,1 de pH. La incertidumbre, insisto, es muy alta y son súper descartables. Por eso no traen soluciones están pensados para descartarse. Para descartarse, Ya. para no más, un Ya. par de veces, ¿no? Ya, yo creo que, bueno, Mi recomendación es que si le quieres extender la vida útil a ese, compra solución de mantenimiento, busca cómo dejarlo todo el tiempo inundado la solución de mantenimiento, la zona inundada siempre, digamos, la solución de mantenimiento, pero la solución a mediano o largo plazo es comprarse otro. ¿Ya? Y comprarse uno de buena calidad, que es una de las cosas que uno debería comprarse habitualmente. ¿Ya? Una inversión relativamente cara. Sí. Cara. Estamos hablando vale. más de 60 lucas. Va a que juntar las lucas. ¿Ja? Vale, gracias. Dale. Julio César me pregunta, ¿qué temperatura se tiene que tomar la muestra pH? Excelente pregunta, Julio César. Dos cosas importantes de la temperatura. Lo primero, el vidrio se echa a perder con mucha mayor facilidad, el vidrio del bulbo, cuando la temperatura es mayor a 30 grados Celsius. Y el pHímetro dura muy poco tiempo. Por tanto, siempre las medidas deberían ser tomadas a una temperatura menor a 30 grados Celsius. Y la segunda cosa es que el pH también depende de la temperatura. El pH depende de la temperatura. Por tanto, todas las medidas de referencia de pH que nosotros conocemos son dadas a 20 grados Celsius. 20 grados Celsius. Por tanto, si usted quiere un pH de maceración de 5.4, tiene que enfriar una muestra a 20 grados Celsius y ahí medirlo. Independiente de que su pHímetro traiga ATC, que es la corrección automática de temperatura. Si quiere que el pHímetro le dure mucho, tiene que hacer eso. ¿Ya? Aparte de todo lo que dijimos antes. Fabián, ¿Sí? ¿César? César, sí, ¿cómo estáis? Oye, dado que menciona esto, como esta corrección para el pHímetro, ¿hay alguna tabla para ajustar el pH según la temperatura, como lo hay como con la densidad? No hay, porque van a depender de otra referencia que cada pHímetro, cada instrumental, dependiendo de qué bulbo y qué, ¿cómo se llama esto? Sensor tiene, que ajuste. No hay Ya, ninguno, más- digamos. Es más complicado. Mucho más complicado. No hay. Entiendo. Realmente. Vale. Fabián, te hago una consulta. Dale, Bueno, Raúl. ya no aclaraste a todo lo de la temperatura, que es ideal a 20. 20. Y entonces el pHímetro para los cerveceros, ya sea profesional o homebrewer casero, el potencímetro que tú mayor recomiendas es el de sonda. O sea, si tú tenés plata y podés comprar tu bueno, permiso, Barley. Y Si más o tenés menos plata y como, comprás y como uno cuánto bueno, pudiera tiene que ser costar, de banco. pero cuánto pudiera costar uno, no sé, buscando por Amazon o Alibaba o en esas tiendas de internet o en las tiendas aquí, ¿cuál sería el promedio? Yo no tengo ni la más idea. Mira, yo les recomendaría comprarse uno de sonda, que tiene un costo, uno relativamente bueno, tiene un costo de como 100 lucas, que con sonda intercambiable. Podéis comprar uno de lápiz, que también son buenos, pero el tema es que si se te echa a perder, tenéis que cambiarte el equipo completo.
El de sonda, tú puedes cambiar solo la sonda, y la sonda vale como 35, 40 lucas. Entonces, en el mediano largo plazo es más conveniente, ¿cachai? Porque si te echa a perder, no hay que cambiarlo todo. Ahora, eso les recomiendo como de forma casera, ¿ya? O de nivel pequeño, digamos. Si uno ya quiere un nivel profesional, parquímetro de banco que tenga un tiempo de respuesta corto, una resolución buena y que tenga una incertidumbre baja. ¿Ya? Eso es lo que uno debería hacer, digamos. ¿Ya? Por ahí me preguntan, a nivel casero, ¿cuál es el más confiable? ¿El termómetro bimetálico o el termómetro de alcohol? Mira, yo en general recomiendo utilizar un termómetro digital y no un termómetro análogo. Y ahí buscar dentro del presupuesto el que tenga la menor incertidumbre posible. Y para eso hay que mirar la ficha técnica. ¿Ya? Esa sería mi recomendación. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ok, bacán. Ok, vamos a la última parte. Bacán tomar datos. Tenemos los datos de temperatura, tenemos los datos de pH, tenemos los datos de presión, de densidad, lo que ustedes quieran, con la incertidumbre que el instrumental me entregue, ¿ya? Y además lo calibro constantemente, etc. Pero, ¿qué hago con esos datos? ¿Qué hago con saber la temperatura? ¿Ya? ¿Qué es lo que tengo que hacer con esos datos? ¿Qué es lo que hago en general? Lo que hago es controlar. Controlo. Y para poder controlar, yo busco modificar. Si la temperatura está baja en la maceración, yo prendo el fuego. Si la temperatura de fermentación está alta, yo abro la chaqueta o le pongo frío de alguna forma. ¿Ya? Y tengo dos tipos de controles. Dos tipos de controles. El primero es un control manual, que como dice su nombre, es simplemente medir, ver el valor de la unidad de medida y abrir una válvula, abrir algo, controlarlo manualmente. Lo cual en el brewhouse o en la planta casera, generalmente uno lo puede hacer, pero durante la fermentación no, porque tendríamos que estar 24 horas al lado del fermentador. ¿Ya? Generalmente uno instala controles automáticos para los fermentadores. Ojo que esos controles automáticos yo también los puedo extender al brewhouse, también los puedo extender a la planta, ¿ya? Sin ningún problema. Y ese control automático también puede ser de manera análoga o de manera digital. Hay controles automáticos análogos, ¿ya? Que no están digitalizados, ¿ya? Pero no los vamos a tomar en cuenta hoy día porque son mucho más difíciles de, digamos, instalar. Nos vamos a preocupar de los digitales. Ahora, a cada instrumento que va a tener respuesta o que puede generar una apertura, un cierre, o sea, a la válvula misma, le vamos a llamar actuadores. Entonces, cualquier elemento que pueda responder por generalmente alguna, digamos, ¿cómo decirlo? Con alguna corriente eléctrica que responda, es un actuador. ¿Ya? Un actuador. ¿Qué tipos de control automáticos tengo? Voy a tener dos tipos, de forma muy, muy general, dos tipos de control automático. Existe un control automático que se llama de lazo abierto y un control automático que se llama de lazo cerrado. ¿Cómo sería un control automático de lazo abierto? Es un control que simplemente abre y cierra una válvula sin necesidad de controlar hacia atrás. ¿Ya? Ejemplo, tengo un controlador, actúa y genera el proceso. Ejemplo, tengo una olla con agua. Y a esa olla con agua le tengo acá puesta un actuador, le tengo puesta una válvula. ¿Ya? Un sistema de control automático de lazo abierto sería que yo tengo un flotador y ese flotador impide que la olla se me suba, que la olla de agua fría se me rebalse, impide que se me rebalse. Eso sería un control de lazo abierto. Controla y no hace nada más. En cambio, un control de lazo cerrado podría ser un flotador que cuando lleve la mitad del líquido abra la válvula de agua y empiece a llenar otro tanque, por ejemplo. Y cuando ya el nivel sea más alto, pare completamente, o el nivel esté más bajo, pare completamente la llave de paso. Por tanto, un control de lazo cerrado, lo que ocurre es que el sensor se comunica con el set point y va ajustando para llegar a ese set point.
Generalmente nosotros, para el control de temperatura, vamos a utilizar un control de lazo cerrado, ¿ya? Donde vamos a ir ajustando constantemente, digamos, la medida. Vamos a ir ajustando la medida, ¿ya? Eso es cuando tenemos un controlador adecuado, ¿ya? Ahora bien, esta es la parte más importante para mí. Los controladores, o la forma en que nosotros vamos a controlar cómo va a actuar ese controlador, en función del sensor, va a tener injerencias en la curva que yo tenga de la variable que yo quiero medir. Es decir, su controlador, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo abre y cierra las válvulas, por ejemplo? Y existen dos tipos de controles que habitualmente nosotros utilizamos en cervecería. Un control simple o control cero, que le podemos llamar, que es simplemente abrir y cerrar una válvula dependiendo de un set point, o tengo un control llamado PID, que es un controlador potencial integrador derivativo. ¿Qué es un control cero? Un control cero, como un STC1000, lo que hace es intentar llegar a un set point, a una temperatura que usted le indique. Esto es para un calefactor. Tienen que pensar que es al revés para un enfriador, pero es prácticamente lo mismo. ¿Cómo controla la temperatura? ¿Ya? ¿Cómo la controla? Lo que hace es que, pensemos en un calefactor. Yo prendo un calefactor dentro de un fermentador, por ejemplo, dentro de una olla con agua, y tengo una sonda o una resistencia eléctrica. Yo prendo la resistencia eléctrica y la resistencia eléctrica la apago cuando llego a la temperatura que yo quiero. Llego al set point. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que la resistencia eléctrica sigue caliente. Cuando la apago no se enfría de una. Por tanto, a pesar de haber llegado al set point, yo me voy a pasar de temperatura. Me voy a pasar, y después se va a empezar a enfriar, y va a bajar junto con el líquido, y cuando llegue al set point, se va a volver a prender. Pero donde ya está media fría, no se va a prender de inmediato, y no va a llegar a la temperatura de inmediato, así que se va a enfriar, se va a seguir enfriando, y va a volver a calentarse. Y lo que yo voy a tener siempre con un control cero, hecho de esta manera, es una variación entre mi set point y el punto máximo y el punto mínimo. Si yo quiero medir o quiero controlar la temperatura de un fermentador y yo tengo un control cero que simplemente prende y apaga una electroválvula, yo voy a tener una variación de la temperatura que puede ser cercana a 1 o 2 grados Celsius dependiendo de lo que yo tenga. Por tanto, si usted quiere controlar un fermentador y quiere que su fermentador realmente esté fermentando a 17 grados Celsius, puede que en la práctica usted haya fermentado a 18 y haya fermentado a 16. Porque su controlador hizo que siempre variara la temperatura. A esto sumémosle algo. ¿Qué sensor tiene su controlador? Porque si el sensor de su controlador es un termistor de los baratos, podría tener una diferencia de más o menos 1 grado Celsius. Por tanto, usted no me puede asegurar que realmente son 18. Podrían ser 19. Y por tanto, esa curva de los 17 ya no es de 18 a 16. Ahora es de 19 a 15. Por la incertidumbre del sensor. Por tanto, usted pensaba que estaba fermentando a 17 grados Celsius, pero en realidad podría estar fluctuando entre 19 y 15 grados Celsius. Por tanto, usted no puede saber si realmente está fermentando bien. ¿Cómo soluciono eso? Lo soluciono cambiando la programación de mi controlador, haciendo un controlador, por ejemplo, PID. Los PID lo que hacen es aprender, por así decirlo, o no aprender. Lo que hacen los PID es abrir y cerrar las válvulas de una forma proporcional. Proporcional, por un lado, a la diferencia que existe entre la unidad de medida actual y el set point, y luego compensar los overset, lo máximo, lo que me paso, y compensar lo que me falta para llegar al set point. Y los PID lo que hacen es empezar a fluctuar y rápidamente acercarse al set point y ya casi no moverse al set point. Si yo tengo un controlador PID, tampoco es total seguridad de que va a medir bien o que vaya a controlar bien.
Porque si a un medidor PID, a un controlador PID, le agrego un sensor de una incertidumbre alta, va a intentar controlarlo, pero de repente le va a marcar por acá. De repente le va a marcar por acá. Porque la incertidumbre del sensor va a modificar lo que el PID quiere hacer. Por tanto, la junta o la sumatoria de oro es tener un PID más un PT100 o algún sensor, digamos, de una incertidumbre baja. ¿Ya? Y de esa manera yo puedo asegurar que la medida que estoy tomando es real. Y además de eso, mi sensor debería enviarlo a calibrar con todas o de toda la manera que yo expliqué en el comienzo de esta charla. Y esa es la única forma que, respondiendo a la pregunta inicial, yo podría asegurarme que la medida que estoy tomando en mi cervecería es real. ¿Ya? Por tanto, resumen de medición y control. ¿Con qué vamos a controlar? ¿Con un control cero, con un STC1000, con un PID, con qué? ¿Ya? Un STC1000 no es muy recomendable. Si tiene un STC1000 externo más encima, la medida es aún menos recomendable. Importante, si se compró un controlador, ¿qué sensor trae el controlador? ¿Ese sensor viene calibrado? ¿Cada cuánto tiempo lo va a calibrar? ¿Ese sensor qué incertidumbre tiene? ¿Ya? Y en general, ¿qué incertidumbre genera el conjunto, tal como hemos visto? ¿Qué tipo de actuador va a usar? ¿Va a tener una electroválvula? ¿O va a tener otro tipo de actuadores? ¿Los va a tener diferenciados? ¿Va a estar seguro que el interior es homogéneo o no es homogéneo? ¿Ya? Todas esas son cosas que uno tiene que preocuparse cuando quiere medir y quiere controlar. ¿Ya? Así que nada, pues, consultas, preguntas. ¿Se entendió o no se entendió? Primera vez, así que si hay algo que haya quedado en el camino, díganme, avísenme. Así que nada, pues, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Fabián, ¿Sí? ¿me escucha? Sí, perfectamente. Sí. Fabián, como no está el densímetro incluido, ¿podrías, por ejemplo, indicar cómo se ajustaría un densímetro? Muy buena pregunta. Un densímetro lo que uno hace es que lo pone en agua destilada. En agua destilada debía marcarte el 0. O sea, nada, 1. Y es el ajuste de 0 del agua. Lo que uno podría hacer después es hacer una solución con azúcares conocida. ¿Cachai? Entonces tú sabes que la solución con dextrosa monohidratada de 10 gramos en un litro te va a generar 2 bricks, ponte tú. Y uno dice, ya 2 bricks son 1008, debería marcar eso. Y ahí tienes un ajuste de 2 puntos. ¿Ya? Pero el ajuste más sencillo de un densímetro es con agua destilada. Debería marcarte 1.0000. ¿Ya? Recuerden, ajuste de 0, Ya, ok. eso no es calibración. Ajuste de 0. Ok, muchachos, ¿alguna consulta entonces? ¿Alguna pregunta? Si no, espero que nuestra ¿cómo se llama esto? Pregunta inicial de cómo sé si lo que mío es real, haya quedado más o menos claro. ¿Ya? Bueno, si no hay más preguntas, ¿Alguna pregunta más? Yo la última. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, ¿sí? sí. Dale, Hernán. Sí. Yo hace poquito me compré un controlador de temperatura, un Inkbird. No sé si lo ¿Ya? ubican. Comparados con, digamos, con el ST1000, digamos, son casi lo mismo, ¿no? No lo conozco, tendréis que mandar la ficha técnica y ahí revisar pues, cómo controla. Ah, ya, El vale, cero, vale. si un PID, qué sensor trae. Importante el sensor, acuérdate. Ajá, La incertidumbre del sensor. ¿Ya? vale, Ahora, ok. en cualquier escenario, lo que nosotros buscamos, lo que yo busco en la charla, es que uno realmente pueda controlar una variable. Pero muchas veces puede que controlándola menos, el producto salga rico o salga bien. Y puede tener cambios. Si yo controlo con un STC1000 y estoy haciendo una, no sé, Belgian Golden, quizá a esa cerveza, quizás, no sumen que yo lo dije, le puede venir bien la variación de temperatura. Y uno le pone un PID y el perfil de sabor quizá no es el mismo. Entonces hay que tener cuidado también con que los cambios que uno haga para controlar de mejor manera las variables pueden tener consecuencias organolépticas. ¿Ya? Van a ser más certeros, ustedes van a saber lo que hicieron, pero pueden tener consecuencias organolépticas. ¿Ya? Ok. Estamos entonces, Eric. Espero que le haya gustado. No sé qué le pareció. ¿Entendió o no se entendió?
gracias. Agradecer a todos que participaron. Yo tengo solo una pregunta para Fabián. Por ejemplo, de todos los equipos que tenemos de laboratorio, en nuestra producción de cervezas caseras, hablamos del densímetro, de los parámetros clásicos para medir digamos, los parámetros de nuestra cerveza, que es la densidad, es el alcohol, tenemos todas las herramientas. Hay uno que nunca hablamos, que es del color. Hay espectrofotómetros que son chiquitos, que no son muy caros y eso, y que inclusive son accesibles para un cervecero casero de tener. El color es un parámetro que nunca, no sé, nunca lo medimos. Vamos ahí por el Beersmith, por los programas que nos dicen, y ahí vamos nomás. El color es ese. Es algo que como dejamos así como olvidados el color. A ver que, no sé, te pregunto, Fabián, ¿qué te parece? Si vale la pena tener Yo estoy súper de acuerdo indicio? contigo. Yo estoy súper de acuerdo contigo. Hay que tener dos cosas de cuidado con los espectrofotómetros. El primero, que una muestra extremadamente turbia no es capaz de medirla, porque el rayo de luz no atraviesa digamos, la cerveza. Entonces, para una Hazy IPA en general no funciona. Para una doble Hazy menos, no funcionan. Y lo segundo es preguntarnos quizás qué tan importante es el color y cómo lo podemos manejar nosotros, pues, como cerveceros caseros. Porque las maltas, por ejemplo, van a cambiar. Uno sabe que de repente los colores cambian. Por tanto, yo podría, digamos, medir los colores que puede resultando mi cerveza. Pero la pregunta del millón es si yo puedo hacer algo más que registrar ese dato. ¿Qué puedo hacer para cambiarlo si el dato no me da igual? Yo creo que esa es la razón por la cual se mide poco. En una planta profesional lo que se hace es hacer mediciones de las maltas de llegada con espectrofotómetro y de esa manera anticipar los cambios. Yo puedo hacer un mosto congreso y puedo saber si mi malta Pilsen trae el mismo color de fábrica de la maltería que el lote anterior. Porque si es más oscuro, yo compenso con una malta más clara y me anticipo. ¿Se entiende? Pero eso ocurre solo en las cervecerías profesionales de muy gran tamaño. Entonces me da la sensación de que no se mide a nivel casero porque no vas a poder hacer modificaciones, solo va a ser un dato. Claro, claro. Esa sería mi explicación al menos. Sí, sí, claro, claro. Yo hice hace poco una Irish Red Ale, a mí me pareció que faltó color, y me fui con el Sinamar, quedó negra, pero yo me equivoqué, quedó negra como una stout, así, yo ya cagué la Sí, cerveza. que el Sinamar hay que usarlo con mucho cuidado, muy poquito. Exacto. Bueno, Ya chiquillos, pues, ¿alguna pregunta nos vemos. más? Agradecer a Fabián. Fabián, muchas gracias por su participación, por aceptar hacer esa charla que fue muy aclaradora, fue muy bacán, de verdad, un tema que es poco abordado entre aquí en el mundo de los cerveceros. Son temas ahí que poca gente discute. Y muchas gracias por venir de una persona que estudia física y hablar de ese tema, es sensacional. De verdad, muchas gracias. Bien. Muchas gracias, que esté muy bien, chiquillo. Gracias, chiquillos. Nos vemos. Chao. Chao, gracias.